Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, de Atita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro ahora. Pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto los dejaré ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina, al que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Palabra de Dios, y la iglesia dice amén. Una de las frases que estaba recordando en estos días, que constantemente me decían cuando estaba creciendo, y mi papá era el rey de las frases, entonces constantemente él me estaba diciendo frases que marcaban como mi niñez. Una de las frases que constantemente él me dijo fue la siguiente: me decía: John, tú eres, si sigues siendo aprendiz de todo, vas a ser maestro de nada. Eso era lo que él me decía, porque yo tenía la particularidad de estar metido en todo. Yo quería hacer todo. Yo quería ser del grupo de danza, yo quería jugar soccer, yo quería jugar baloncesto, yo quería jugar en los campeonatos de la escuela de voleibol. Yo tenía todas las intenciones de ser un buen deportista. Nunca lo logré, pero quise ser absolutamente todo. Yo quería estar en la banda, yo quería estar en todo. Nunca fui un niño enfocado. Nunca estuve enfocado en algo, siempre quise ser de todo. Hice parte del grupo de los Scouts, hice parte del grupo de las danzas del colegio, toqué las tamboras, hice de todo. Y mi papá constantemente me decía: tú eres aprendiz de muchas cosas, pero vas a ser maestro de nada. Ahora, estaba pensando que cuál era mi intención de estar metido en todo, cuál era mi intención de tratar de hacer muchas cosas. Y es que yo crecí con una perspectiva en mi vida, yo crecí con una mentalidad, y la mentalidad con la que yo crecí fue la siguiente: yo crecí pensando que yo debía hacer cosas para ser alguien. ¿Me hago entender? Porque a uno le decían cuando estaba niño: tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, para que seas alguien en la vida y saques el apellido de tu familia en alto. No sé si a ustedes le dijeron eso. Entonces uno vivía amedrentado cuando yo iba a cumplir los 18. Porque cuando ibas a cumplir los 18 era como: yo no soy nadie, no he hecho nada. Porque nosotros anclamos desde niños nuestra identidad a lo que hacíamos para después ser. ¿Me hago entender? Yo pensaba: tengo primero que hacer cosas para después ser alguien. Tengo primero que trabajar y esforzarme y tener mi carrera, tener mis estudios, lograr una posición, tener un buen trabajo, y después voy a ser alguien en la vida. Esa era mi perspectiva de vida. Ahora, yo sé que quizás muchos de los de aquí también crecimos así, de tenemos que hacer algo para ser alguien, pero déjeme decirle algo, y esto lo va a sorprender quizás. La Biblia enseña un orden diferente. La Biblia no enseña este orden. De hecho, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia no dice que primero tú tienes que hacer para después ser. La Biblia dice que primero tú tienes que ser para después hacer. Eso es lo que enseña la Biblia. De hecho, cuando tú lees las Escrituras, una de las primeras cosas que Dios hace es revelarnos quién es.
Él lo primero que hace no es decirnos lo que va a hacer. Dios lo primero que hace con su pueblo es decirle quién es Él y después le revela lo que Él va a hacer. Quiere decir que el orden de Dios es diferente al orden con el que me criaron a mí. La palabra de Dios dice que Dios revela su nombre, su carácter y después de que Él le deja claro a su pueblo quién es Él, le dice a su pueblo lo que Él va a hacer. En pocas palabras, en la Biblia, el orden que enseña Dios es que su ser determina su hacer. La identidad de Dios determina lo que Él va a hacer con el mundo. Y para mí fue súper interesante porque yo estaba leyendo Éxodo y yo decía, wow, este tema de la identidad es un tema supremamente relevante hoy en día. Porque hoy en día cada persona le están enseñando de que tú puedes definir quién eres. Tú puedes definir quién eres y cuando defina quién eres, ahora vas a vivir conforme a lo que tú has definido de quién tú eres. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia nunca enseña que nosotros definimos quiénes somos. La Biblia nunca enseña que nosotros primero hacemos algo para después ser alguien. La Biblia dice, Dios define tú quién eres. Dios define tú quién eres. Tu identidad. Tú no la puedes definir, la define Dios. Porque cuando Dios define tu identidad, Él mismo define el propósito que tiene Él para tu vida. Y Éxodo es interesante, porque Moisés tiene algún problema de, bueno Dios, pero tú me estás mandando a hacer esto, Dios, pero tú sabes, yo hace 40 años maté a un egipcio y ¿qué va a decir la gente de mí? Cosas así. Éxodo capítulo 3, versículo 11 al 12, eso lo vimos la semana pasada. Dios llama a Moisés en el versículo 10 y le dice, hey Moisés, yo te voy a usar para liberar a mi pueblo. ¿Y cuál fue la pregunta que le hace Moisés a Dios? La primera pregunta que Moisés le hace a Dios es, ¿y quién soy yo? Porque Moisés pensaba que el plan de Dios iba a descansar en la identidad de Moisés. Pero Dios ni siquiera le responde eso. Cuando Moisés le dice, Dios, ¿y quién soy yo? ¿Sabes qué le dice Dios en el versículo 12 del capítulo 3? Yo estaré contigo, Moisés. Y Moisés es como que él está entendiendo de que, ok Dios, o sea que todo lo que tú quieres hacer a través de mí no se trata de mí. Y obviamente Dios no dijo esto, pero yo si hubiera sido Dios le hubiera dicho a Moisés, eso es lo que estoy diciendo, cabezón. No se trata de ti, se trata de quién es Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Pero ¿quién soy yo, Dios? No importa, Moisés. Yo sé que fuiste asesino. Yo sé que te sientes incapaz, Moisés. De hecho, yo sé que tienes pena de volver al pueblo donde saliste. Pero yo voy a estar contigo, Moisés. Entonces imagina que Dios le diga no eso. Yo arranco para cualquier misión. O a lo mejor pongo una segunda excusa como la puso Moisés. Versículo 13, Moisés, este parece que era como latino, como el grupo de nosotros, ¿no? Y le dice, versículo 13 dice, entonces Moisés dijo a Dios, ya Dios le había dicho, yo voy a estar contigo. No importa tu identidad, Moisés, yo sé que te sientes incapaz. De hecho, yo sé que Dios estaba pensando, como más adelante lo vamos a ver, qué bueno que Moisés era incapaz para esta misión. Porque al final la misión iba a descansar en los hombros de Dios, no en los hombros de Moisés. Y en el versículo 13 al 14, Moisés hace una pregunta. Présteme atención, por lo general, nosotros hacemos 1 o 2 puntos en la predicación. Yo estaba leyendo el pasaje y hoy va a ser una dinámica diferente. Hoy lo que vamos a ver es lo siguiente, si a usted le gusta anotar, es una pregunta. Una sola pregunta va a dirigir todo el texto. Y hay 4 implicaciones de la respuesta a esa pregunta. Quiere decir, Dios va a revelar su identidad y en base a la identidad que Dios le revela a Moisés, Dios va a tener 4 implicaciones de lo que significa su plan. Porque cuando Dios, présteme atención, cuando Dios le revela su identidad a Moisés, Él lo hace con el fin de que el pueblo confíe en sus promesas. Usted se imagina a Moisés diciéndole a Israel, yo vengo de parte de Moisés. Yo de Israel no hubiera dado un peso por Moisés. Tú eres el asesino, Moisés. Pero Dios le dice, se trata de mí, Moisés. Éxodo capítulo 3,
versículo 13 al 14. Mire la pregunta que le hace Moisés, el viejo Moisés le dice esto al Señor. Dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Otra vez Moisés. Le dice Moisés, ok, yo sé que no me has respondido quién soy yo, ya, y présteme atención, no es que Dios no supiera quién era Moisés. En el versículo 10 de capítulo 3, ¿cómo llama a Dios a Moisés? Le dice, Moisés, Moisés. Quiere decir que Dios sabía perfectamente quién era Moisés. Pero Dios no le importaba responderle a Moisés la pregunta de quién soy yo. Porque, présteme atención, Moisés necesitaba entender de que su vida, su ministerio, su caminar con el Señor no iba a estar fundamentado en la pregunta ¿quién soy yo?, sino estaba fundamentado en la pregunta ¿quién es Dios? Moisés realmente estaba siendo restaurada su identidad. Pero es interesante que Dios, para restaurar esta identidad de Moisés, no está usando palabras como tú lo puedes, Moisés, saca el tigre que hay dentro de ti. No le está diciendo eso. Le está diciendo, te voy a explicar quién soy yo primero, Moisés. Te voy a decir quién soy yo. Y Moisés le pregunta el nombre a Dios. Ahora, présteme atención. En los versículos 14 al 15 hay como 3 respuestas, pero realmente es el conjunto de una sola. Y versículo 14 al 15 dice lo siguiente. Mire lo que dice cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Versículo 14 dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, volvió a repetirle, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ahora, son como 3 respuestas, pero realmente es una sola. La primera la vemos y es que Dios le dice en el versículo 14 a Moisés, Moisés, ¿tú quieres saber mi nombre? Ok. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Ahora, présteme atención. Dios le está expresando a Moisés por medio de su nombre aspectos de su carácter. No es que Moisés necesitaba saber el nombre en sí, como que, hey, vengo de parte de Chucho o algo así. No. Dios le está expresando a Moisés su nombre para que Moisés conozca el carácter de Dios, porque el nombre de Dios refleja su carácter. Y cuando dice yo soy el que soy, lo que está diciendo Dios es yo soy el que soy. O sea, Dios nunca ha tenido principio. Dios nunca tendrá fin. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy. Lo que le está haciendo énfasis es, Moisés, yo soy un Dios eterno. No tengo principio, no tengo fin, yo simplemente soy. Otro aspecto del carácter de Dios que Dios le está comunicando a Moisés es, yo soy el que soy, le está diciendo es, aparte de que yo soy eterno, Moisés, yo soy autoexistente. ¿Qué quiere decir eso, John? Que Dios no depende de nada ni de nadie. Y eso lo dice el libro de Hechos. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesitaba de Moisés. Por eso es un honor, es un privilegio que Dios esté llamando a Moisés. Dios podía rescatar al pueblo por él mismo, porque Dios es un Dios autoexistente. Quiere decir, Él es autosuficiente. Ninguno de nosotros podemos ser autosuficientes. Todos necesitamos de algo, de alguien. Y quizás tú dices, yo vivo solo, yo no necesito de nadie. Si le preguntas la hora a Siri o Alexa, ya necesitas de alguien. Porque a veces preguntamos a una Siri o Alexa, ¿qué clima va a ser mañana? Ya estás dependiendo de alguien. Dios no necesita de nadie, porque Él es autoexistente. Otra cosa es que dice, yo soy el que soy, es Dios es inmutable. Es inmutable. Dios no cambia. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces somos una cosa el domingo y el lunes somos otra. Dios no es así. Dios nunca cambia.
Él es perfecto siempre. Él es amoroso siempre. Él es justo siempre. Él es santo siempre. Él es misericordioso siempre. Él está lleno de gracia y de verdad siempre. Él no es un Dios bipolar. Él no está diciendo, yo los lunes amanezco con más justicia que los domingos. No, no, no. Dios es inmutable, Él no cambia. Después dice, versículo 14, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado, una manera más resumida, pero el énfasis es, Dios me ha enviado. Quiere decir de que otra cosa que le está revelando a Moisés es, ese Dios eterno, autoexistente, inmutable, que nunca cambia, que es perfecto, es quien ha tomado la decisión de acercarse al pueblo de Dios. ¿No es increíble esto? ¿Cómo así Dios? Él no necesita de ninguno de nosotros. Pero Él ha tomado la decisión de acercarse a un pueblo que sufre, a un pueblo que está bajo la presión. Porque Dios, el eterno, el autoexistente, el inmutable, es un Dios compasivo. Y Él decide acercarse al pueblo. Versículo 15. Dijo además Dios a Moisés, hay más. Mire lo que dice el versículo 15. Así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí en generación, de generación en generación. Ahora, lo interesante es que Dios le está revelando aspectos del nombre a Moisés. Y no es que el pueblo de Israel no conociera el nombre de Dios. Tú lees el libro de Génesis y vas a ver que Dios ya había revelado su nombre Jehová, que en el hebreo no tiene consonantes y no se puede pronunciar. De hecho, muchos judíos tenían temor de pronunciar el nombre de Dios y a veces le llamaban Adonai, porque tenían temor, porque el nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios representaba quién es Él y cuáles son sus planes, sus propósitos. Pero no es que le esté revelando un nuevo nombre, solo que Dios no está revelando un nuevo Dios, un nuevo nombre. Él le está recordando a Moisés, hey, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Soy el mismo Dios, Moisés. El mismo Dios del pacto. El Dios que le hizo la promesa a Abraham, ese soy yo. El Dios que le recordó la promesa a Jacob, ese soy yo. El Dios que volvió a reafirmar la promesa a Isaac, ese soy yo. Dios le está diciendo, yo soy el mismo Dios de tus padres, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y mi nombre será para siempre. Ahora, normalmente el nombre en hebreo de Dios, Yahvé, como Jehová o el Señor, los judíos pensaban que era demasiado santo. Y era un tema con el nombre de Dios, porque era el nombre, reflejaba la gloria, la santidad, el poder de Dios. Así que muchos de ellos, en lugar de llamarle Jehová, le llamaban Adonai. Ya lo dije, sé que ya lo dije. Pero básicamente lo que le está nombrando, lo que le está revelando Dios a Moisés es, Moisés, este es mi nombre. Un Dios eterno, autoexistente, inmutable. Ahora, es interesante que ninguno de nosotros puede decir eso. Si yo te preguntara, hey, ¿cuál es tu nombre? Tú no puedes dártela de artista y decirme, yo soy el que soy. Porque aunque seas un súper cristiano, siempre depende de la gracia de Dios. De hecho, si vamos a 1 Corintios, que no vamos a ir, si quiere apúntelo nomás, estamos en Éxodo, 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo dice eso. El apóstol Pablo, de verdad, uno de mis personajes favoritos, aparte de Jesús, es el apóstol Pablo. Y yo digo, este tipo era tremendo misionero, tremendo pastor. Pablo escribió cartas del Nuevo Testamento. Pablo era un hombre impresionante. Pero 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiere decir de que ni siquiera Pablo podía decir, yo soy el que soy. Porque aún Pablo dependió de la gracia de Dios. Quiere decir, todos los que estamos aquí, estamos vivitos y coleando, como moviéndonos por la gracia de Dios. Ninguno de los que está aquí puede decir, yo soy el que soy y no necesito de nadie. Escúchame, tú necesitas de Dios. De verdad, hace mucho tiempo me encontré a un ateo en las calles y le compartí el evangelio y empecé a explicarle acerca de Jesús y todo eso.
y me dijo, a mí no me importa Dios, no me interesa Dios. Yo no necesito nada de Él. Y yo le dije, mira, brother, claro, cristianamente, ¿no? En mi carne me provocaba como pegarle un puño en la cara o algo así. Pero yo le dije, mira, brother, la verdad, ni siquiera el aire que respiras es tuyo. Y en mi mente se me vino una frase, yo le dije, por lo menos invéntate tu aire. Pero yo dije, Señor, ayúdame. Y yo le dije, pero ni siquiera el aire que respiras es tuyo. El aire que respiras es producido por Él. La vida que tienes te la da Él. Estás de pie hoy por Él. El trabajo que tienes te lo dio Él. Nosotros somos súper dependientes de Dios. Pero Dios no depende de nadie. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. Ahora es bueno que le diga esto a Moisés, porque ahora Moisés entiende, ok, o sea que para esta misión que Dios me está llevando a rescatar a su pueblo, yo tengo total dependencia de Dios. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Ahora, Dios reveló su identidad a Moisés como el yo soy, Jehová el Señor, el que es eterno, autoexistente, inmutable. Y hermanos, cuando Moisés le preguntó a Dios cuál es su nombre, él le dice, yo soy el que soy. Dios le reveló su nombre a Moisés. Y la pregunta es, ¿tú conoces a este Dios? ¿Tú conoces su nombre? ¿Tú sabías que Dios es eterno? ¿Tú sabías que Dios no depende ni de ti ni de nadie? ¿Tú sabías que Dios es inmutable, que Él nunca cambia? Él no tiene problemas de temperamento. Él es perfecto todo el tiempo. Dios es autosuficiente. Escúchame, el día que Dios deje de ser autosuficiente, eterno o inmutable, deja de ser Dios, porque es su esencia, es su carácter. Este Dios es increíblemente perfecto. Yo creo que Moisés estaba empezando como a hervirle la sangre, ¿no? Yo digo, Moisés ya quería ir a Egipto, porque Dios le está revelando quién era Él. En ninguna parte de Éxodo habla, mira Moisés, tú eres tan grandioso, Moisés. De hecho, te voy a decir algo, Moisés, eres tan privilegiado. Ni siquiera en el río Nilo te ahogaste, fuiste tan espectacular en Egipto, hablas otros idiomas, eres simpático. Nunca vemos esto en la Biblia. Porque el enfoque de Éxodo no es Moisés, es Dios. Es Dios. ¿Conoces a este Dios? ¿Conoces a este gran yo soy? Escúchame, ¿reconoces que tu identidad depende de su identidad? ¿O piensas que tu identidad depende de lo que tú haces? ¿O piensas que tu identidad depende de lo que tú eres, lo que tú has definido que eres? Porque Dios le revela su identidad a Moisés, porque la pregunta más importante para Moisés no era quién soy yo, era quién es Dios. ¿Reconoces que cuando Dios revela su identidad te prepara para que tú abraces la identidad que Él tiene para ti? Escúchame, hay algo interesante acá. A nosotros nos enseñan de niños a construir nuestra identidad. Es que tienes que hacer esto para que llegues a hacer esto. Y escúchame algo, la mayoría de personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, que tienen problemas de baja autoestima y cosas así, no es porque tengan problemas de identidad y necesitan saber quiénes son y encontrarse en el pasado y encontrarse en el futuro. No. El problema de esta sociedad es que su vida la construyen alrededor de su identidad, no de la identidad de Dios. Lo más liberador para un ser humano no es encontrarse con sí mismo. Lo más liberador para un ser humano es encontrarse con este Dios, conocer el carácter de este Dios. Eso es lo más liberador para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu mamá, para tu papá. Es que tengo problemas de identidad, pastor. Escúchame, enfócate en conocer a Dios. Conocer quién es Él te deja libre de estar buscando quién quieres ser, cómo te defines. Tu creador define quién eres tú. Y eso nos quita un peso de encima.
Escúchame, tú no necesitas definir tu identidad. Tú no necesitas demostrarle a la gente que eres grandioso. Tú no necesitas llegar a tu casa y hacer cosas para parecer más hombre delante de tu esposa, delante de tus hijos. Tú eres hombre porque Dios te creó hombre. Tú no necesitas ser más mujer. Tú eres mujer porque Dios te creó mujer. Tú no necesitas un trabajo, una posición, una cuenta bancaria llena de dinero para ser alguien en la vida. Tú ya eres alguien porque eres creación de Dios y eres valioso para Dios. Tu identidad depende de su identidad y tu propósito de vida depende de sus propósitos. Si no entiendes quién es Él, vas a vivir esclavo de buscar quién eres tú. Si no entiendes quién es Él, no vas a entender sus propósitos. Si no entiendes quién es Él, no vas a encontrar el propósito en tu vida. Porque la tarea de definir quién eres y de encontrar el propósito de tu vida, escúchame, no es tu tarea, es la tarea de Dios. Dios define quién eres y Dios define cuál es tu propósito. Ahora, después de que Dios le contesta esta pregunta a Moisés, vamos a ver cuatro implicaciones que tiene el nombre de Dios en la misión que le encarga a Moisés. Y tiene sentido, présteme atención. Dios primero le revela a Moisés quién es Él y después le va a decir lo que Él va a hacer. ¿Sí me hago entender? Dios no le está diciendo a Moisés, mira Moisés, esto es lo que voy a hacer. No, Él primero le dice, mira Moisés, este soy yo, este es mi nombre, este es mi carácter, este es quien soy yo. Y ahora, versículos 16 al 22, Dios le va a decir a Moisés cuál es su plan y cómo lo va a llevar a cabo. Primera implicación de este gran yo soy, del yo soy. Mira, esta es la primera implicación que vemos en Éxodo 3, 16 al 17. La implicación número 1 es, el yo soy vino a salvar a su pueblo de la aflicción de Egipto. Esta es la primera implicación. Johnny, ¿qué saca Moisés con saber de que Dios es el gran yo soy? Bueno, de que el yo soy vino a salvar a su pueblo de la aflicción de Egipto. Versículo 16 al 17 dice lo siguiente. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ahora, présteme atención. La primera implicación de que Dios es el gran yo soy, es que Dios le dice a Moisés, mira Moisés, este soy yo y he venido porque voy a sacar a mi pueblo de la aflicción de Egipto. El yo soy envía a Moisés a que reúna a los ancianos de Israel para que les recuerde su promesa y también para que les diga que Dios ha visto su sufrimiento. Algo que me impresiona en los versículos 16 a 17 es que este Dios eterno, autoexistente, inmutable, que ha venido para salvar al pueblo de Egipto, le dice a Moisés, yo he visto el sufrimiento del pueblo. Yo conozco su aflicción. Yo no soy indiferente al sufrimiento del pueblo. Ahora, Dios no es un espectador nada más. Por lo general en el Antiguo Testamento, cuando dice Dios, yo he visto, no solamente es porque Él se sienta a ver, como una serie de Netflix. Dios mira nuestro sufrimiento y Él hace algo al respecto. Él actúa en base a eso. Porque Dios ha venido para salvar a Israel de la aflicción de Egipto. Él es consciente del sufrimiento de Israel. Ahora, Dios trae salvación porque Él es el gran yo soy. ¿Tú te imaginas el corazón de Moisés? ¿Tú te imaginas que Dios no le hubiera dicho a Moisés quién era y le hubiera dicho a Moisés, vamos a liberar al pueblo de Israel de Egipto? Moisés le hubiera dicho, pero ¿quién eres tú? Pero Dios ya le había respondido esa pregunta antes. Quiere decir que cuando le da la primera implicación, él dice, Moisés, yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto.
Pregunta, ¿tenía más confianza Moisés ahora, sí o no? Claro que sí, porque Dios le había revelado su nombre. Yo soy el que soy, yo soy el yo soy. Yo soy la máxima autoridad, Moisés, y he venido a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, segunda implicación, el yo soy vino a garantizar su plan. No solamente le proclama el plan a Moisés, sino que se lo garantiza. Mire lo que dice versículo 18 al 19. Versículo 18 al 19 dice, ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no lo dejará ir sin esa. Ahora, esto es increíble, sino que le garantiza que lo va a hacer. Y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir, ellos te van a escuchar. Dios le está garantizando a Moisés que su plan no va a fallar. Es como no es una misión imposible, es una misión posible. Y le dice, ellos te van a escuchar, Moisés. Y le dice, entonces tú irás con los ancianos de Israel, quiere decir con los líderes de Israel, a Egipto y le dirán lo que yo te he mandado a hacer. Y después le dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Y qué Dios tan honesto, ¿no? Quiere decir de que Dios conocía lo que iba a pasar. Dios sabía que el pueblo lo iba a escuchar, pero Dios también sabía que el rey de Egipto le iba a decir a Moisés, no te voy a dejar ir al pueblo hebreo. Y Dios dice, pero yo sé que el rey de Egipto no lo dejará ir si no es por la fuerza. Dios sabía lo que sucedería al pueblo, pero Dios sabía también cómo iba a responder Egipto. Porque Dios, escúchame, Dios no solamente conoce el futuro, Dios determina el futuro. Las palabras de Dios son las que tienen el poder para decir lo que va a pasar. Tus palabras y mis palabras no tienen ningún poder, ninguno. Si quiere, inténtalo hoy. Si quiere, trata de hacer un ejercicio y escúchame, no es cierto que en nuestras palabras hay poder. No es cierto. Solamente el gran yo soy tiene poder en sus palabras para decir, esto va a pasar. Y eso fue lo que pasó. Él no te va a responder. Quiere decir que Dios determina, conoce y vive en el futuro. Él es eterno. Él no está esperando, vamos a ver qué dice Faraón, Moisés. No, Él está diciendo, Él se va a poner duro, pero yo me voy a encargar de Faraón, Moisés. No te preocupes, yo lo arreglo. No va a decir, le mando unos amiguitos, porque Dios no necesita a los amiguitos. Dios puede arreglar a Faraón, solito lo va a arreglar, solito lo va a arreglar. Ahora, desde muy temprano Dios no solo revela el deseo de salvar a su pueblo, sino que también deja claro que el propósito de su liberación al pueblo será con el fin de que el pueblo lo adore. ¿Se dan cuenta que en el versículo 18 y 19 dice, lo voy a liberar, así Faraón se ponga duro, lo voy a liberar para que el pueblo haga sacrificios? Quiere decir, para que el pueblo vaya y adore. Porque el propósito de Dios, siempre que libera, siempre que salva, es que a los que Él salva vivan para su gloria, para su adoración. ¿Por qué? Porque es digno de ser adorado. Es el Dios que nos ha salvado. Es el Dios que pudo derrotar lo que nosotros no podíamos derrotar. Y está diciendo, yo lo voy a liberar para que ellos me adoren. Ahora, aunque el rey de Egipto se opondría al plan de Dios, Dios garantiza que por medio de su fuerza Él lo va a arreglar. Quiere decir, la segunda implicación es que vino a compañitos de agua tibia a decirle a Moisés, bueno Moisés, vamos a ver si de pronto el faraón nos deja ir al pueblo. No dice, yo lo voy a sacar a mi pueblo, yo lo voy a liberar. Ya Moisés no le podía preguntar, ¿y por qué lo vas a hacer? Porque él iba a decir, porque yo soy el que soy. Yo soy Dios, Moisés. Lo que yo digo, eso se va a cumplir. Lo que yo digo lo voy a hacer y punto, aún por encima de Faraón. Tercera implicación. El yo soy vino a derrotar a su enemigo, el faraón.
vino a derrotar. Versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejaré ir. Se va a poner duro, ok. Yo me lo voy a llevar por delante. No va a poder conmigo Faraón. Él lo iba a derrotar. Él iba a traer victoria sobre su pueblo porque Dios es más poderoso que Faraón. Los prodigios que haré en medio de él y después de esto los dejaré ir. Quiere decir, esto lo vamos a ver en la semana que viene, Éxodo capítulo 4, no se lo pierda. De hecho, para mí es uno de los capítulos favoritos de Éxodo, que son las señales de Dios. Dios va a traer juicio sobre Faraón y Faraón se las va a dar de, ay, yo puedo, pero Dios le va a decir, no, 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 yo soy el gran, yo soy Faraón. Aquí se hace lo que yo diga. Dios puede decir eso. Ahora, Dios primero trae juicio sobre sus enemigos para destruirlos, para entonces salvar a su pueblo. ¿Se dan cuenta? En el versículo 20 dice, los prodigios que haré en medio de él y después de esto los dejaré ir. Quiere decir de que primero Dios trae juicio sobre Egipto y después la salvación a su pueblo. Y esto es un patrón que vemos por todo el Antiguo Testamento correr. Dios siempre está salvando a través del juicio. Dios siempre está salvando. ¿Y por qué Dios juzga? Porque a través del juicio Él trae la salvación. La injusticia de este pueblo no iba a quedar impune. Dios iba a traer justicia sobre Egipto. Pero esto hacía parte del... Dios es soberano, pero también castiga a todos estos malvados que Él mismo usa, porque Él es justo. La derrota que Dios traería sobre Egipto lo haría extendiendo su mano a través de actos de juicio que se verán manifestados en los prodigios que se realizarán más adelante en el capítulo 4. Última implicación, versículo 21 al 22. El yo soy vino a favorecer a su pueblo. El yo soy vino a favorecer a su pueblo. Mira lo que dice versículo 21 al 22. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, ¿sí ven cómo le está hablando con seguridad? O sea, ustedes se van a ir. Él no los va a atajar allá. Dice, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y los pondrá sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Otra implicación de Dios, el gran yo soy, es que Él vino a favorecer a su pueblo, aún en Egipto. Aún en Egipto. Es como que uno diría, bueno, Dios los va a bendecir afuera. No, ahí en Egipto. Porque Dios mueve el corazón de los egipcios para que ellos de alguna manera le den cosas al pueblo de Israel. Ahora, Dios no solo traería liberación al pueblo, sino que también hallarían gracia ante sus enemigos. Para que los mismos enemigos, escúcheme esto, esto es increíble, esto solo lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede usar a sus mismos enemigos para su bien. Dios dice, tú eres mi enemigo, ok, te voy a usar para que me ayudes a cumplir el plan. No porque Él lo necesite, sino porque Él es soberano sobre su pueblo y sobre sus enemigos. Dios hace lo que Él quiere. Él es el gran yo soy, Él es el Dios que es autoexistente, inmutable, eterno, todopoderoso. Y Él usa a Egipto para que ellos les den objetos de plata, de oro y vestidos. Las mujeres pidiendo vestidos aún en Egipto. Y en el versículo 22, Dios le está manteniendo y recordando. Y el versículo 22 termina de una manera, dice que así despojarán a los egipcios. Quiere decir, Dios vino a favorecer a su pueblo. Dios vino a revelar su identidad, y revelar su identidad implica propósitos que Dios va a cumplir que están anclados a su identidad. Porque Dios revela primero quién es Él y después lo que Él va a hacer. Dios revela primero quién es Él y después lo que Él va a hacer. Es por eso que es difícil ser cristiano si no conocemos a Dios. Si no conoces a Dios, difícilmente vas a conocer sus propósitos. Porque su identidad está anclada a sus propósitos. Pero Dios revela primero
quién es Él. Hermanos, Dios reveló su nombre a Moisés como el Yo Soy. El Señor, el Dios eterno, autoexistente e inmutable. La revelación del nombre de Dios implica que este Dios, el Yo Soy, vino a salvar a su pueblo Israel de la aflicción de Egipto y a llevarlos a una tierra nueva. La revelación del nombre de Dios implica que Dios vino a garantizar su plan a su pueblo, porque Él es el gran Yo Soy. La revelación del nombre de Dios implica que Él vino a derrotar a su enemigo Faraón, porque Él es más poderoso que Faraón y que cualquiera de sus enemigos. La revelación del nombre de Dios implica que Él vino a favorecer a su pueblo con su gracia, para bendecirlos con las riquezas de Egipto. Y así como Dios reveló su nombre a Moisés, como el Yo Soy, Cristo también vino a revelarnos su nombre. Juan capítulo 8, versículos 56 al 59, Cristo dijo: antes que Abraham naciera, yo soy. Y dice la Biblia que literalmente lo querían matar, porque lo que Cristo estaba diciendo era: el Yo Soy del Antiguo Testamento soy yo. Yo he venido a revelarles a Dios. Cristo también vino a librarnos, pero no de Egipto, sino del dominio de las tinieblas. Y en Él somos trasladados por Dios Padre de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Cristo también vino a garantizarnos su plan. Y aunque Él dijo que Él sería entregado a los gentiles, objeto de burla, afrentado, escupido, azotado y después lo matarían, también garantizó que Él se levantaría al tercer día para derrotar la muerte. Cristo también se manifestó como nuestro Salvador, que derrotó a la misma muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Cristo también vino a favorecer a su pueblo con la gracia de Dios, pero no para recibir objetos de plata, objetos de oro y vestidos de los egipcios, sino que Cristo vino para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo vino a revelarnos que Él es el gran Yo Soy y que sus planes están determinados porque quién es Él, no porque quiénes somos nosotros. Y hay una promesa que Dios le hace a Moisés en los versículos 11 al 12, cuando Moisés le dice: ¿quién soy yo? Y Dios le dice: yo estaré contigo, Moisés. Cristo también vino para revelarnos el nombre de Dios, el carácter de Dios, a Dios mismo, y para decirnos: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, porque Cristo es Dios. Él es el gran Yo Soy, que merece toda nuestra gloria y nuestra adoración, porque Él vino a revelarnos la identidad de Dios y llevarnos y para llevar a cabo su plan. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque definitivamente, Dios, nosotros muchas veces, especialmente cuando no conocemos bien quién eres, tenemos la tendencia a comenzar a construir nuestra identidad por nosotros mismos, por lo que nosotros hacemos. Cuando yo te doy gracias, Dios, porque mi depresión, mi ansiedad, cuando tenía 18 años, fue precisamente por esto, Dios. Por tratar de crear mi propia identidad. Por tratar de luchar y esforzarme. Por tratar de llegar a ser alguien. Señor, y quizás nunca había entendido que quien determina mi identidad eres tú. Que quien decide el propósito para mi vida eres tú, Dios. Es una tarea que solo te compete, te pertenece a ti. Pero tanto peso
tantas cargas que hoy en día vemos en la sociedad, Señor. Gente desesperada tratando de ser alguien. Gente con temores, con ansiedad, Pero tu palabra nos recuerda que nuestra vida no debe ser construida a la luz de la pregunta de quién. Tenía incredulidad, era un hombre débil, con un pasado. Que él hizo o dejara de hacer, sino por lo que tú ibas a hacer a través de él, Señor. Señor, te damos gracias por revelarte tal y como eres. Y honestamente nunca vamos a conocerte profundamente, porque eres un Dios inconocible, Señor. Nosotros no tenemos la capacidad de conocerte 100%. Pero te damos gracias porque lo poco que has revelado y lo poco que nosotros entendemos de tu carácter nos hace libres, nos da confianza, porque tú has revelado tu identidad para que nosotros confiemos en ti, confiemos en tu plan, en tus promesas, en tus propósitos, Dios. Señor, y quizás tú nos estás llamando a cosas que nosotros no nos vemos capacitados para hacer. Quizás tenemos temor, Dios, porque a veces tu llamado es algo que está fuera de nuestra capacidad. Pero hoy tú nos recuerdas que la misma promesa que le hiciste a Moisés es la misma promesa para nosotros hoy. Que aunque nos sentamos incapaces de responder a tu llamado, Dios, tú has prometido estar con nosotros siempre. Tu presencia siempre estará con nosotros. Señor, y a veces vemos difícil tu llamado. A veces vemos quizás los planes como si se estuvieran frustrando. Pero tus propósitos se cumplirán, Dios. Y tú estarás presente siempre para alentarnos. Y gracias porque la manera en que tú nos alientas no es recordándonos quiénes somos nosotros. Es recordándonos quién eres tú. Tú eres eterno. Tú eres autosuficiente. Tú eres inmutable, compasivo, un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor. Tú eres un Dios todopoderoso. No hay absolutamente nadie en este mundo que tenga más poder que ti, Señor. No hay nadie más poderoso, Señor. Ni siquiera Faraón pudo detenerte. Porque tú eres el rey que está por encima de todos los reyes. Y eres la autoridad que está por encima de todas las autoridades. Señor, y yo te doy gracias porque tú has tenido a bien revelarnos tu identidad. No de la misma manera que lo hiciste con Moisés. Pero has revelado tu identidad en la persona de Cristo a nosotros. Y te damos gracias, Dios. Porque cuando vemos a Cristo, vemos tu carácter. Vemos que eres eterno, a revelarnos quién es Dios. Y vino a establecer y a darle cumplimiento a los planes que tú habías establecido desde antes, Señor. Señor, ahora nos invitas por medio de la gran comisión también a ser parte de tu plan. Y honestamente, Dios, a veces sentimos temor. A veces nos vemos al espejo y pensamos como que no estamos listos, como que no tenemos tantas habilidades. Y quizás tenemos preguntas más que Moisés.
¿Y cómo creerán? ¿Y cómo lo haré? ¿Y cómo sucederá? Pero gracias por recordarnos que tú solamente no vienes a revelarnos tu plan, sino que tú vienes a garantizarnos que tu plan se llevará a cabo. Y tú nos revelas quién eres para que confiemos en ti, para que confiemos en tus promesas. Tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor, y el fundamento de nuestra vida descansa en ti. Tú eres la base de nuestra identidad, Dios. Tú eres el fundamento que necesitamos para seguir y para confiar y para descansar de que todo lo que has establecido se llevará a cabo perfectamente, porque eres el gran yo soy. Eres Dios, nuestro Dios y Redentor.